Bien, hermanos, estamos reunidos acá para poder estudiar la palabra de Dios y poder dar una orientación más a todos estos temas que hemos venido estudiando y dando orientación a los hermanos para que sepan que ya hemos entrado en el tiempo de angustia previo y que con la ayuda de Dios estamos tratando de entender estas cosas que quizás son difíciles de explicar y también difíciles de entender porque constituyen ya lo que se considera teológicamente como el alimento sólido, pero que es necesario estudiarlos porque nos ponen en un contexto doctrinal profético para poder entender correctamente todo lo que las profecías dicen con respecto al tiempo del fin. Hermanos queridos, nosotros estamos estudiando la serie que se llama La Ley Dominical. Y hoy vemos la clase número 12 que se llama Ley Dominical 12. Y el primer subtítulo que vamos a tratar es Blockout, el bloqueo del miedo, tercera parte. Y el segundo subtítulo que vamos a tratar es el Blockout según las apariciones de la Virgen María. ¿Sí? Un tema bastante interesante, simple, y yo les doy la punta del ovillo, la punta del hilo, y ustedes tienen que tirar de ahí y como buenos verianos seguir investigando todo lo que yo les he enseñado. Bien, hermanos queridos, resulta que estamos viviendo tiempos difíciles y ya todo se está cumpliendo al paso con el diagrama profético que yo he desarrollado y que es el más aproximativo que conozco. Estamos en pleno cumplimiento de la formación de la imagen de la bestia. Y hoy ya terminamos con este bloquecito que tiene que ver con los blockouts. Todos los diferentes tipos de blockouts, ¿sí? Entonces, yo sé que es difícil de entender esto, hermanos, pero nosotros habíamos visto que las cosas que están aconteciendo, los apagones mundiales, son el problema. Los apagones de luz, los apagones energéticos, los apagones informáticos, los apagones o caídas del sistema que bloquean la economía, la política, el gobierno, el mercado, y todo tiene un fin. Esa es la tesis. La antítesis es la reacción de miedo de las personas y la síntesis es la solución que nos da el sistema como último orden mundial con una sola religión y un solo día de reposo, que sería el día de domingo impuesto por ley dominical, o sea, la marca de la bestia. Así que vamos a hacer una oración antes de comenzar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para estudiar tu palabra y te queremos pedir, por favor, que nos ayudes a poder tener en cuenta lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Perdónanos nuestros pecados y te lo dejamos todo esto en las manos tuyas, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, resulta que si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, es una profecía que todavía no se ha cumplido, ¿sí? Todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir en el tiempo del fin dentro de muy poco. ¿Por qué? Porque ya estamos en pleno momento en que estamos viendo la construcción o la formación de la imagen de la bestia. Se está formando la imagen de la bestia.
para que después se pueda aplicar la marca de la bestia. Y con esa marca de la bestia se adore al dragón, a la primera bestia y a la segunda bestia, que es la imagen de la primera. O sea que más claro es imposible. Pero dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón, o sea Satanás, fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque aquí, por ejemplo, yo les cuento lo que ha pasado acá en Tucumán. Ha habido muchos grupos sectarios y muchos grupos espurios de adventistas nominales y solamente profesantes que no aceptan el espíritu de profecía, ¿sí? Pero la señora Biblia dice que yo tengo que guardar los mandamientos de la Biblia y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, que la señora Biblia dice que iba a tener la iglesia remanente de los últimos días. Punto. Entonces, ¿por qué tenemos que leer, estudiar, memorizar, experimentar, practicar, obedecer y revelar y divulgar el espíritu de profecía? Porque la señora Biblia, y solo la Biblia, lo dice. El que no tiene el testimonio de Jesucristo no es un cristiano bíblico. Repito, el que no tiene el testimonio de Jesucristo no es un cristiano bíblico. Porque la Biblia y la Biblia sola dice que el verdadero cristiano del tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios, pero también tiene el testimonio de Jesucristo, que por comparación de textos sabemos que es el espíritu de profecía. Entonces, hermanos, ¿qué dice el espíritu de profecía? Bueno, habíamos dejado la clase pasada y tenemos que volver a ver en Conflicto de los Siglos, capítulo 37, página 647. Conflicto de los Siglos, capítulo 37, página 647, dice lo siguiente. Y yo no pude explicar la clase pasada eso porque no quedaba tiempo. Entonces lo vamos a explicar ahora. Dice la página 647 y por favor, noten y anoten y tomen nota, ¿sí? Porque esto es claro. Dice, ustedes busquen el capítulo 37 del Conflicto de los Siglos y la página 647 y va a decir lo siguiente. Hablando de Satanás, dice el testimonio de Jesucristo, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Hermanos queridos, ¿ustedes están captando la revelación que yo te estoy dando en este momento al repasar lo que dice el espíritu de profecía? Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ahora mismo está obrando, dice. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra. En las grandes conflagraciones, guerras, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones,
en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, y a ello siguen la hambruna y la angustia. Y aquí vienen los chemtrails, hermanos, con los cuales también producen el blackout del sol, porque están bloqueando el sol. Quieren apagar el sol, quieren bloquear el sol. Y eso que no da el tiempo, hermanos, porque si yo entro a contarles cómo están bombardeando el sol con misiles para apagarlo, bueno, pero eso sería entrar en una cuestión muy profunda y tenerles que explicar cómo es la astronomía bíblica, ¿sí? Para mostrarles que el sol no está a 350 millones de no sé cuántos millones de kilómetros de la Tierra, sino que está puesto en la misma bóveda y firmamento del cielo. Pero eso sería largo de explicar y no lo entenderían. Sinceramente no lo entenderían por más que yo lo explique. Entonces, sigo leyendo mejor esto y quédense con esto hasta donde puedan entender. Satanás destruye las mieses casi maduras y a ello siguen la hambruna y la angustia. Y aquí vienen los chemtrails, hermanos. Dice, propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. ¿Cómo? Y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas que ya estaban obrando en los tiempos de la hermana White cuando ella escribió El conflicto de los siglos, estas plagas, o sea que hay plagas ahora, sí, hay plagas durante el tiempo de gracia, pero son plagas mezcladas con misericordia. En cambio, las 7 últimas plagas que se dan después del fin del tiempo de gracia son 7 plagas sin mezcla de ninguna misericordia. O sea que son letales. ¿Sí? Bien. Y aquí está donde yo me preocupo y donde me da tremenda preocupación. ¿Por qué? Porque las plagas, estas plagas durante el tiempo de gracia, son plagas enviadas por Dios. ¿Sí? A ver, te lo explico un poquito mejor a pesar de que no es el tema. Pero si quieren saber esto, yo les pido que vayan y busquen una serie que se llama Los falsos profetas dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahí yo enseño un montón de cosas con respecto a cómo obra Dios para castigar. Porque hay muchos cristianos que dicen que Dios no castiga, pero Dios sí castiga, hermanos. Y para hablar del castigo de Dios tendríamos que hablar de lo que es la disciplina divina, ¿sí? A los justos Dios los disciplina de una manera y a los injustos los disciplina de otra manera, ¿sí? Entonces, pero de que Dios castiga, castiga. ¿Por qué? Porque el mensaje a la Iglesia Adventista dice así: yo reprendo y yo castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, ¿Dios castiga? Sí. Y no tan solamente castiga. Primero te reprende y después te castiga porque te ama. Ahora, si Dios no te reprende y no te castiga, entonces significa que no estás bajo el amor de Dios. Eres un bastardo, según Hebreos capítulo 12. Y lee, por favor, todo el capítulo de Hebreos capítulo 12, donde te va a sacar la duda, donde si Dios castiga o no castiga. Y puedes leer también todo el capítulo de Job, capítulo número 5. Bien. Entonces dice, estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas,
la destrucción caerá sobre hombres y animales. ¿Cómo? La destrucción caerá sobre hombres y animales. Y dice, la tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada debajo de sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto sempiterno. Isaías capítulo 24, versículo 4 y 5 de la versión moderna, Conflicto de los Siglos, capítulo 37, página 647. ¿Se entiende, hermanos? Ahora bien, ¿Dios castiga o no castiga? Dios sí castiga. Dios puede castigarte mandando a un ángel santo a que te destruya, o permitiendo que los demonios causen destrucción. ¿Sí? De las dos formas castiga Dios, mandando a los ángeles santos o permitiendo a los ángeles caídos. Y eso yo te puedo dar un estudio de 8 horas mostrándotelo con la Biblia y con el espíritu de profecía. Dios te puede castigar mandando ángeles santos o permitiéndoselo a ángeles caídos. Punto. Entonces, si quieren saber más sobre todos estos misterios, vayan a mi canal y estudien todas las otras clases que yo las he dado cansado, fatigado, enfermo, con sueño, con dolor de columna, agotado, y aún así me esforzaba y trataba de dar las clases y me esforzaba hasta que ya no me daba más la garganta, no me daba más la voz, no me daba más la columna, y aún así seguía y trataba y seguía enseñando para que quizás alguna persona tome conciencia y tome nota y comience a despertarse por el estudio de lo que dicen las profecías bíblicas y la ciencia. Entonces, ¿por qué dice que Dios está permitiendo estas plagas en el mundo? O sea, ¿porque Dios es arbitrario? No, hermanos, sino que yo te voy a explicar algo. Ningún ángel santo ni ningún ángel caído puede tirar plagas, ejecutar plagas, salvo las que están escritas o percibidas en las Escrituras. ¿Y cómo te lo demuestro yo a esto? Esto te lo demuestro yo con la profecía de los 2 testigos y su muerte y resurrección. Entonces, todas las plagas que vemos, las plagas mezcladas con misericordia y las plagas sin mezcla de misericordia. O sea que hay 2 tipos de plagas. Las plagas mezcladas con misericordia, que siempre han existido y con las cuales Dios castiga al mundo, ¿sí? Y las 7 últimas plagas, que son las peores que jamás hayan existido, que serán sin ningún tipo de misericordia, sin mezcla de misericordia, y que se les llama las 7 plagas de la ira de Dios. Pero no vamos a estudiar las 7 plagas, porque eso ya lo hemos estudiado en esta serie y en otras series que están en mi canal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es explicar por qué Dios está castigando con plagas ahora. Primero, porque esas plagas están escritas en la Biblia.
¿En dónde? En Deuteronomio capítulo 28, en Levítico capítulo 26 y en todo el resto de la Biblia dice todos los tipos de castigos con los cuales Dios puede castigar a las personas. Con esas plagas castiga ahora, pero con mezcla de misericordia. ¿Y por qué yo te digo con las plagas que están escritas en la Biblia? Bueno, vamos a la profecía de los dos testigos. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 4 al 7. Dice así, hermanos. Los dos testigos, que para los que ya saben, no es el tema de ahora, pero ustedes ya lo saben, los dos testigos de Apocalipsis 11 son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Sí? Bien. Dice así. Estas son las dos olivas. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4 al 7 dice así. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento pueden castigar con diferentes tipos de fuegos, rayos, diferentes tipos de rayos, diferentes tipos de radiaciones, diferentes tipos de relámpagos, diferentes tipos de centellas, diferentes tipos de fuegos que caigan del cielo, diferentes tipos de incendios. Y si te gusta más, fuego con azufre o fuego más azufre, porque precisamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están escritas ese tipo de plagas. Por eso dice acá, si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Y noten lo que dice el versículo 6, que esto nadie lo puede explicar porque generalmente no lo entienden y no están dados al estudio profundo de las Escrituras. El versículo 6 dice así, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra. Y noten, hermanos, la última parte del versículo 6. Si yo tuviera que enseñar Apocalipsis capítulo 11 nada más, tardaría como 6, 7 clases nomás para explicar el capítulo 11 de Apocalipsis. Yo ahora solamente te estoy dando un vistazo, te estoy dando un repaso, te estoy dando un paneo general. ¿Se entiende? El versículo 6 es extraordinario literariamente. Estos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, haciendo referencia a las plagas del Apocalipsis y a otras plagas, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran, o cuantas veces ellos quieran. El Antiguo y Nuevo Testamento pueden herir a los pecadores y al mundo con 1.000 millones de plagas las veces que ellos quieran. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en todo el Nuevo Testamento se precisan castigos
sobre aquel que desobedece o sobre aquel que con injusticia detiene con injusticia la verdad de Dios. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento te muestran y te nombran de manera bien clarita todos los tipos de castigos exactos que pueden existir para castigar. Entonces dice la última parte del versículo 6, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren, cuantas veces quisieren, cuantas veces quisieren. Entonces, siempre Dios ha castigado con plagas. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dice los castigos que iba a haber, todos los tipos de castigos que iba a haber si uno peca chiquito, peca mediano o peca grande. ¿Se entiende? Bien. Entonces, dice el versículo 7, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bueno, una explicación simple, esto se refiere al tiempo de la Revolución Francesa, en el año 1790 y pico, ¿sí? Cuando estaba en pleno auge la Revolución Francesa, la bestia que sube del abismo es la Francia revolucionaria, porque ni hasta eso saben interpretar los que enseñan profecías. Es la Francia revolucionaria. No son los francos. No son los francos antes de la Revolución Francesa. Tampoco es la Francia después de la Revolución Francesa. No, la bestia que surge del abismo fue la Francia revolucionaria que surgió en esos años como una bestia para abolir el cristianismo, para decretar que Dios no existe y para abolir la Biblia y quemarla y matar a cualquier cristiano que se oponga. Y toda la historia que ustedes ya conocen, que está en el conflicto de los siglos. Vayan y lean el capítulo que tiene que ver con la Revolución Francesa. Pero noten lo que dice el versículo 7, y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, o sea, en el contexto de la Revolución Francesa y en el contexto de la profecía de los 1260 años, dice, la bestia que sube del abismo, la Francia revolucionaria, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuándo los mató, hermanos? Los mató exactamente el 26 de noviembre del año 1793 para los que toman nota. La Biblia fue abolida y quemada en las plazas públicas con muchos libros religiosos que le explicaban el 26 de noviembre de 1793. ¿Sí? Ahí fueron muertos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ahora viene la resurrección en el versículo 11 y 12. Y dice, ahora leamos Apocalipsis capítulo 11, noten que ya estamos metidos de lleno en pura Biblia. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 12 y expliquemos. Leamos y expliquemos. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos. Y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Versículo 12. Y oyeron una grande voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hermanos, ¿cuándo resucitaron? Cuando la Francia revolucionaria se dio cuenta de que le estaba yendo mal por haber abolido el cristianismo y se estaba saliendo de control, tuvieron que, por orden divina, volver a dar la libertad religiosa
y permitir la libre circulación de la Biblia y que se vuelva a imprimir la Biblia sin restricción alguna para que todo el mundo la tenga. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo resucitaron? Resucitaron exactamente 3 días y medio después. O sea, 3 años y medio después. ¿Cuándo? El 17 de junio del año 1797, ya para terminar, finalizando en el año 1798, cumpliendo así la profecía de los 1260 años. Y para cuando termina la profecía de los 1260 años, se expanden todas las casas publicadoras de Biblias por todo el mundo, sobre todo la americana y la británica. Y en el año 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806 se produce un montón de casas publicadoras de Biblia en todo el mundo, y en todo el mundo, hermanos, se comienza a distribuir las Biblias. ¿Y por qué vino temor? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Biblia vuelven a revivir de nuevo, teniendo el mismo poder. ¿Y qué poder? El poder, noten, tienen este poder. El Antiguo Testamento ahora, que están resucitados y están vivos y glorificados delante de todos, todos tienen temor ante las revelaciones de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos, puede dañar, ¿sí?, con fuego a los que los quieren dañar a ellos. ¿Se entiende? Primero, si alguno los quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y los quema, y devora a sus enemigos. Segundo, y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él así sea muerto. Tercero, estos tienen potestad de cerrar el cielo que no llueva en los días de su profecía. Por ejemplo, ¿por qué no hay lluvia del Espíritu Santo todavía? Porque nunca va a haber lluvia en los días de su profecía, en los cuales diga que no puede haber lluvia del Espíritu Santo todavía. Reavivamientos espirituales sí puede haber, pero potencia de la lluvia tardía todavía no, porque no ha llegado el tiempo. El descenso de la lluvia tardía tiene específicamente su momento y su tiempo. Cuarto, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y quinto, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. ¿Se dan cuenta estas 5 potestades que tienen el Antiguo y Nuevo Testamento? Y hay algunos que dicen que Dios no castiga. Hermano, si Dios no castigase, entonces no sería un Dios de amor. Porque un Dios de amor castiga para salvar. No castiga para destruir. Castiga para salvar. Luego, si tú no quieres que Dios te castigue, o si quedas fuera del castigo, eres un bastardo y no hijo, dice Hebreos capítulo 12. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? ¿Castiga a Dios o no castiga? Sí. ¿Por medio de qué instrumento? Del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque ahí te explica exacta y detalladamente cómo castiga, cuándo castiga y de qué forma castiga. ¿Se entiende o no se entiende? Y bien, vamos ahora a ver. Vamos a ver el libro de Job. Vamos al libro de Job, hermanos.
Entonces, hermanos, vamos al libro de Job, capítulo 34, versículo 24 al 30. A ver cómo castiga Dios. Ya hemos visto que castiga según el Antiguo y el Nuevo Testamento y todos los castigos que están escritos en ellos. Entonces dice Job capítulo 34, versículo 24 al 30. Perdonen que esta clase sea larga, pero anoten todos los versículos, hermanos, así los pueden repasar. Job capítulo 34, versículo 24 al 30. Dice así: Él quebrantará a los fuertes sin pesquisa y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastornará en la noche y serán quebrantados. Versículo 26. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos. Versículo 27. Por cuanto así se apartaron de Él y no consideraron todos sus caminos, haciendo venir delante de Él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. A veces parece que Dios no oye a los que sufren opresión, pero Dios sí oye, hermanos. Y ahora noten cómo, de manera profunda, en teología bíblica, ahora explica que así como Dios puede castigar una nación, también puede castigar personal y particularmente a un hombre. Dice el versículo número 28, haciendo venir delante de Él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Amén. Versículo 29, y esto es impresionante. Esto sí que es impresionante. Ustedes lean después y repasen todo el párrafo del versículo 24 al 30. Y el versículo 29 dice: y si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Y si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Versículo 30. Haciendo que no reine el hombre hipócrita para vejaciones del pueblo. ¿Dios castiga? Sí. ¿Dios castiga a las naciones? Sí. ¿Dios castiga a los hombres? Sí. Y así como castiga a las naciones, castiga a los hombres. Y así como castiga a los hombres, castiga a las naciones. Y lo dice un párrafo entero, hermanos. Así como castiga a los hombres, esto se cumple tanto para una nación como para un hombre. Como para un hombre como para una nación. Es claro. Entonces, ¿a qué voy yo con esto, hermanos? ¿A qué voy yo con esto? Que resulta que si volvemos a Apocalipsis 11, hermanos, una vez que ya están resucitados los dos testigos, en Apocalipsis 11, perdonen, yo a veces tengo que hacer pausas hasta que logro hojear la Biblia, hermanos, porque yo no me quiero acostumbrar a utilizar Biblias virtuales, porque pronto nos vamos a quedar sin energía y los que no se hayan acostumbrado a manejar los libros físicos les va a costar horrores al no tener ya su celulito encima. Cuando corten las energías con los blackouts, no va a haber wifi, ni electricidad, ni electrónica, ¿sí? Ni baterías que valgan. Entonces, hay que acostumbrarse a utilizar los libros físicos. Entonces, en Apocalipsis 11, una vez que ya están resucitados los dos testigos, qué casualidad que ahora cuando ya están resucitados los dos testigos, en el versículo 11 y 12, en el mismo capítulo se profetiza que viene el tercer ay, y dice así:
El segundo ay es pasado. Apocalipsis capítulo 11, versículo 14 al 19. El segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechos grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, ¿sí? Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. O sea, ¿cuándo el séptimo ángel comenzó a tocar la trompeta? En el año 1844, ¿sí? ¿Y cuándo finaliza el toque de la séptima trompeta? En el fin del tiempo de gracia. ¿Y cómo sabemos eso? Y bueno, lo sabemos fácilmente por el contexto que ahora te voy a leer. Versículo número 16. Y los 24 ancianos, y aquí es donde yo no estoy de acuerdo con Esteban Bor. Él da una interpretación de que los 24 ancianos son así, son asá, son esto y son aquello. Yo sé exactamente cuál es la interpretación de Esteban Bor, pero no le quiero dar publicidad a su interpretación porque es errónea, y es seguir confirmando los errores que predica Esteban Bor, convencido de que él está predicando bien. Entonces, les comento una cosa. A grandes rasgos nomás, él tiene una interpretación de los 24 ancianos y dice que estos 24 ancianos son representantes de otros mundos. Bueno, eso es discutible y es debatible. Lo que es ridículo es que la hermana Huay, si dice que son los representantes de los mundos no caídos, hay que tener cuidado cómo interpretamos, porque yo algún día les voy a dar el tema de los 24 ancianos y les voy a mostrar otra posición muy distinta. ¿Sí? Y yo conozco la interpretación del predicador Bor. Pero bueno, para mí es desactualizada. ¿Por qué? Porque no he hecho una profunda comparación de texto con textos. Y por otro lado, quedaría ridículo decir que si los 24 ancianos son los representantes de los mundos no caídos, o de todos los mundos no caídos, significaría que, según Esteban Bor, en ese gran concilio, donde había una gran reunión magistral, había solamente 24 mundos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y se acabó. 24 mundos nomás. ¿Eso es todo el universo? O sea que hay 24 mundos nada más. 24 planetas. O 24 mundos. O 24 lugares nomás donde existen hijos de Dios. ¿No les parece que el universo o el multiverso es demasiado grande para que solamente haya 24 mundos? Si los 24 ancianos fueran los representantes de todos los mundos no caídos, tendrían que ser millones de millones. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que hay innumerables mundos. Innumerables mundos de hijos de Dios que nunca han caído en pecado. Entonces ahora viene el versículo 16 y dice, entonces es ridículo decir que hay 24 mundos, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos en serio, cosas que tienen que ser estudiadas en serio. También el predicador Bor dice de que, y aclaro que somos hermanos de iglesia, pero no somos amigos, ni yo soy amigo de él. Y yo no iría a predicar si él me invita a predicar, ni yo lo invitaría a predicar en ninguna iglesia donde yo me congrego. Que quede en claro eso. ¿Sí? Y el que avisa no traiciona. Y yo no miento, y me gusta ser sincero y aclarar las cosas. Yo no estoy de acuerdo
con los métodos de interpretación que tiene el predicador Esteban Bohr. Él dice que tiene 16 principios bíblicos para interpretar la Biblia. Bueno, no sé si son 16 o 26. Bueno, creo que son 16. Bueno, es mentira, hermanos. No hay 16 principios para estudiar la Biblia. Hay uno solo y se llama texto, contexto y comparación de textos, que para ponerle una nomenclatura técnica teológica se le llama el método histórico-gramatical. Y al método histórico-gramatical se le llama método historicista. Bueno, son términos que ni aún así llegan a completar lo que se quiere decir correctamente como método de interpretación. Pero para la Biblia hay un solo método y un solo principio de interpretación bíblica. Si yo estudio bien el versículo y estudio bien el contexto, o sea, el contexto anterior, el contexto posterior, el contexto más amplio y el contexto bíblico, y después la comparación de texto con textos, respetando los contextos de cada texto, me llevan solito a que la Biblia se explique sola y me diga qué cosa es símbolo, qué cosa es visión, qué cosa es figura, qué cosa es simbólica, qué cosa es literal, y etcétera, etcétera, etcétera. Solita se explica por sí misma. Entonces, hay que estudiar el texto, el contexto y la comparación de texto. Hay un solo principio y un solo método. No hay 16 métodos ni 16 principios. Tampoco hay 26 métodos ni 26 principios. Hay uno solo. Pero todo para hacer gala de intelectualidad y de que se sabe mucho, yo siempre digo, ¿no? No aclare que oscurece. Y por eso los mismos seguidores del predicador Bohr, cuando tienen que defender la doctrina, no saben. Porque Bohr les da principios que no van a poder ser aplicables si el contexto y la comparación de texto de un versículo no lo permiten. Les pongo un ejemplo. El predicador Bohr comete un error de la mente cerrada. Para él todo es el Papa, el Vaticano, Roma y la Iglesia Católica. Y no existe nada más. Y tiene una obsesión paranoica con el Papa, el Papado, el Vaticano, Roma y la Iglesia Católica. Y es lo único que existe para él. Eso se llama lo que la hermana Huey le llama monomaníaco. Y parece que no hay otras doctrinas bíblicas y parece que no hay otras doctrinas proféticas. Y parecen que no existiesen otros tipos de profecías. Por ejemplo, si yo le pidiese a Bohr que me explique la profecía de la vida, muerte y resurrección de los dos testigos, no la sabría explicar como yo te la acabo de explicar de manera sencillita para salita de cuna como te la he explicado ahora. Él explica a los dos testigos. Pero ¿saben cómo explica? Repitiendo lo que ha leído en el conflicto de los siglos. Pero no te explica, como te estoy explicando yo, los detalles que no están escritos en un libro, pero que son válidos porque están en el texto, en el contexto y en la comparación de textos, que es el único método de interpretación bíblica. Entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 11, versículo número 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Versículo 17, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. O sea, cuando ya finaliza, se consuma el misterio de Dios, se consuma la predicación del Evangelio, ¿sí?
¿qué sucede? A Cristo se le entrega todo el poder, el reino y la gloria, y ya deja de ser sacerdote y sumo sacerdote, y se viste las ropas reales para venir a la tierra. Por eso dice el versículo 17, que habiendo terminado ya su oficio como sacerdote y sumo sacerdote en el santuario celestial, el versículo 17 te explica y dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Entonces, es porque ya ha finalizado la mediación de Cristo, ha finalizado el tiempo de gracia, y dice el versículo 18, y se han airado las naciones, tiempo de angustia previo, y tu ira es venida, las 7 postreras plagas hasta la segunda venida de Cristo, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, el juicio milenial, y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo se da todo eso? Cuando viene Cristo por segunda vez. Porque cuando viene Cristo por segunda vez, viene para llevarnos a juzgar a los muertos que tienen que ser juzgados en el juicio milenial, y ahí nos va a dar la recompensa del Señor a nosotros, porque nos glorifica, nos lleva al cielo, nos da trono, nos da vestiduras blancas, nos da vestiduras reales, nos da vestiduras de reyes, de príncipes, de sacerdotes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, hermanos, en el versículo número 18, habla del tiempo de angustia previo, del tiempo de angustia propiamente dicho, y del tiempo de angustia de Jacob, en el versículo 18. Y se han airado las naciones para que se produzca la tercera guerra mundial, y tu ira es venida. O sea, el tiempo de las 7 plagas, el tiempo de la tercera guerra mundial y el tiempo de todo tipo de catástrofes, calamidades, tempestades, huracanes y desastres. Y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra con la tercera guerra mundial y con todos los instrumentos bélicos que han creado. Entonces, hermanos, los blackouts que estamos recibiendo, los apagones energéticos, los blackouts energéticos, los blackouts de corte de luz, los blackouts de cortes de internet, los blackouts de corte de señal del celular, los blackouts de hackeos cibernéticos, sirven para controlar la población, para que al fin y al cabo la población termine aceptando el último orden mundial con una ley dominical. Y por eso se inventan los blackouts. Y Dios permite que eso también sean plagas. ¿Sí? Entonces vamos a leer Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 57. Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 57 y página 486. ¿Sí? Y 487. Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 57, página 486 y página 487. Es cortita la cita. Ustedes busquen en Mensajes Selectos, tomo 3, ¿sí? La página 486 y 487. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice ahí? Dice: toda forma de mal, para que las naciones se airíen, para que las naciones se llenen de ira para pelear unas contra otras, y para que se destruyan mutuamente y destruyan la tierra. Lo dice clarito la Biblia.
toda forma de mal cobrará intensa actividad. Los ángeles malos unirán sus poderes con los hombres inicuos. Por eso es que son inventores de males, según Romanos capítulo 1, versículo 30. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en la clase pasada? Por favor, repasen la clase pasada. Romanos capítulo 1, versículo 30. Habrá en el tiempo del fin inventores de males, como lo dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 y Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Bien, toda forma de mal cobrará una intensa actividad. Los ángeles malos unirán sus poderes con los hombres inicuos, y como aquellos han estado en constante conflicto y han obtenido experiencia en los métodos de engañar y batallar, y se han estado fortaleciendo durante siglos, no se rendirán en el último gran conflicto sin una lucha desesperada, y todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Y todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Los demonios se unirán con los hombres para inventar todo tipo de armas y todo tipo de blackouts, y para generar todo tipo de plagas que irán menudeando cada vez más y más hasta hacerse desastrosas. Como lo decía el conflicto de los siglos, capítulo 37, página 647, que ya lo hemos leído. Entonces, podemos ver que hay una unión de los demonios con los hombres impíos para inventar toda forma de mal. Eventos de los últimos días, capítulo 17, página 242 y 243. Eventos de los últimos días, capítulo 17, página 242 y 243. En Eventos de los últimos días, capítulo 17, página 242 y 243, dice lo siguiente. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Les leo. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Tiempo de angustia previo. Las naciones del mundo. Noten que hay profecías sobre naciones y profecías sobre religiones. Es decir, hay muchos tipos de profecías. Pero ahora yo te aclaro 2 tipos de profecías que tienes que saber diferenciar la una de la otra. Hay profecías sobre naciones y profecías sobre religiones. Y no hay que confundirlas. Y dice, las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Y por favor presten atención, porque se inventan todo tipo de armas, incluso hasta armas de pulsos electromagnéticos que pueden causar todo tipo de blackout que tú te puedas imaginar. Repito, ya han inventado armas de pulsos electromagnéticos que pueden causar todo tipo de blackout a todo tipo de artefacto eléctrico o electrónico o electromagnético que funcione con electricidad y que también puede producir blackouts en el cerebro humano que funciona con electricidad. Entonces noten, no lo digo yo, lo dice el testimonio de Jesús. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. ¿Han visto los diferentes tipos de drones que existen hoy en día? Incluso existen drones que una vez soltados
se ponen en modo Terminator y pueden eliminar cualquier cosa que se les cruce en su paso. Por eso yo quería leerles esta cita que no pude leerles la clase pasada porque no da el tiempo para todo lo que hay que hablar. O sea, yo tengo tanto para decir que se me traba la lengua. O sea, hay tanto para hablar, pero aquí ya estaba la foto de lo que está pasando. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos, inventores de males. Romanos 1:30. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en las grandes profundidades con su cargamento viviente. Todos los que no estén imbuidos del espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la batalla del Armagedón. Hermanos, no confundir el Armagedón con el tiempo de la batalla del Armagedón. El Armagedón es la sexta y séptima plaga, pero el tiempo del Armagedón es las 7 plagas juntas. ¿Se entiende? El tiempo del Armagedón es desde que finaliza el tiempo de gracia hasta la séptima plaga. Ese es el tiempo del Armagedón. Pero el Armagedón en sí ocupa la sexta y séptima plaga. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la batalla del Armagedón, o sea, el fin del tiempo de gracia, que es el tiempo de la batalla del Armagedón, y se inicia el Armagedón en la sexta y séptima plaga. Se inicia en la sexta y se define y termina en la séptima. Entonces, hermanos, con eso te he dado un pequeño pantallazo de lo que es el blackout, el bloqueo del miedo, tercera parte, y cómo se inventan mortíferos instrumentos bélicos, porque hay hombres inventores de males, como dice Romanos 1:30, y Eventos de los Últimos Días, capítulo 17, páginas 242 y 243, y como dice Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 57, página 486 y 487. Y el segundo subtítulo, el blackout según las apariciones de la Virgen María a los místicos católicos y a las místicas católicas, como la Virgen se les aparece y le habla de apagones y de oscuridades. Y con eso termino leyéndote una información. Vamos a ver, ahora te leo. Bien, hermanos, terminamos con algunos conceptos, ¿sí?, sobre las apariciones de la Virgen María. Hay muchas apariciones. Las apariciones de la Virgen de Fátima, las apariciones de la Virgen en Medjugorje, las apariciones de la Virgen en Garabandal, las apariciones de la Virgen en Guadalupe y las apariciones de la Virgen específicamente a místicos católicos y a místicas mujeres católicas, ¿sí? Pero básicamente yo les leo. En el catolicismo, y notemos que cuando se aparece la Virgen, sabemos que es una aparición satánica. Eso ya lo dejamos en claro y lo entendemos todos los que estudiamos Biblia. Las apariciones de la Virgen son apariciones satánicas basadas o teniendo como base la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Sí? Bien. En el catolicismo, y noten cómo las profecías del diablo dadas a través de una falsa Virgen María, que no es la verdadera, sino la falsa, porque la verdadera está descansando hasta que venga Jesús por segunda vez, ¿sí? Dice lo siguiente, hermanos, dice lo siguiente, por favor, noten, en el catolicismo, las visiones, y noten, hermanos, por favor, en el catolicismo, las visiones y apariciones marianas dadas a místicos sobre apagones o periodos de oscuridad absoluta se conocen colectivamente como la profecía de los 3 días de oscuridad.
o sea, blackouts, de una forma o de otra. Cabe destacar que estas advertencias forman parte de las revelaciones privadas, por lo que la Iglesia Católica no obliga a los fieles a creer en ellas como dogma de fe y pide tomarlas con mucha cautela, cosa que los católicos no hacen porque son más marianos que cristianos. Bien. Según los escritos de diversos santos, beatos y videntes marianos, estos apagones no son fallas técnicas de la red eléctrica, sino un evento sobrenatural y cósmico que servirá como purificación para la humanidad antes de una era de paz. O sea, visiones diabólicas y profecías diabólicas donde Satanás, como ángel de luz, se hace pasar como la Virgen María. Ahora bien, ¿qué dicen exactamente las visiones? Aunque provienen de diferentes épocas y países, las visiones de los místicos coinciden de manera casi exacta en los siguientes puntos. Primero, oscuridad física e impenetrable. El sol y la luna no darán su luz. La tierra quedará sumergida en una densa tiniebla que impedirá que cualquier cosa se pueda ver. Otro punto, falla de la luz artificial. Noten cómo todo esto que yo te estoy leyendo sobre las apariciones marianas y las visiones marianas de los místicos marianos vienen de Satanás y están incluidas en las plagas que Dios les permite a los ángeles caídos que traigan sobre esta tierra. ¿Se entiende? Bien, falla de la luz artificial. Ninguna luz creada por el hombre, ni bombillas eléctricas, ni linternas, ni fuegos comunes, podrá encenderse o dar iluminación durante ese tiempo. ¿Se dan cuenta que el diablo también tiene sus profecías cristianas a través de la pseudo Virgen María para los cristianos católicos? Para que ustedes vean que esto concuerda perfectamente con el Conflicto de los Siglos, capítulo 37, página 647, donde habla de que estas plagas son plagas y que irán menudeando más y más y que son producidas por Satanás. Lo hemos leído al principio del estudio. Otro punto, liberación de fuerzas demoníacas. El aire se llenará de pestilencia, qué casualidad, ¿no? Y hordas de demonios andarán sueltos por la tierra, ¿sí? Me hace acordar a la interpretación de las 7 trompetas de Gambetta, esa interpretación así para salita de cuna que hace él, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se llenará de pestilencia y hordas de demonios andarán sueltas por la tierra, dicen los católicos, tomando formas espantosas y tratando de imitar las voces de familiares para que las personas salgan de sus casas. Noten cómo el diablo da profecías satánicas que él mismo las cumple. O sea que se retroalimentan en el engaño los mismos católicos. Otro punto, propósito del castigo, se describe como un juicio divino para erradicar el ateísmo, la inmoralidad y a los enemigos de la fe católica. ¿Y quiénes serían esos? Los adventistas del séptimo día, o sea, nosotros. Salvando únicamente a un remanente fiel de católicos. Ah, qué lindo, ¿no? Las profecías católicas de la Virgen María y de las apariciones de la Virgen María. Las instrucciones prácticas dadas a los místicos. Los videntes aseguran que la Virgen María y Jesús les entregaron un protocolo. ¡Ja! ¡Qué interesante! Les entregaron un protocolo estricto de supervivencia espiritual y física para esos días.
Noten cómo el diablo les da a los católicos profecías sobre protocolos para ellos. Pero qué casualidad que la Biblia y el espíritu de profecía ya lo primeriaron a Satanás y demostraron que esas cosas iban a tener que ver con el diablo. Y la próxima clase que yo voy a dar es la que ustedes estaban esperando, ¿sí? El día de la revelación. Y cuando veamos la próxima clase de la ley dominical, vamos a ver el día de la revelación, los extraterrestres revelados. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se manifiestan? ¿Y cuál es su papel dentro del marco teórico del espiritismo? ¿Qué protocolo se da para los católicos según las visiones satánicas de la Virgen María? Primero, cerrar puertas y ventanas. Nadie debe asomarse al exterior por curiosidad. Quien mire hacia afuera morirá en el acto debido a la severidad del juicio divino. 2. Encender velas benditas. El único objeto que podrá emitir luz serán las velas de cera pura que hayan sido bendecidas, especialmente aquellas del día de la Candelaria, o sea, el 2 de febrero. Y que sean bendecidas por un sacerdote católico, está queriendo decir. Se afirma que en los hogares de los impíos estas velas no encenderán. ¿Por qué le estoy enseñando esto, hermanos? Porque muchos adventistas están dormidos y creen que los adventistas nomás tenemos profecías para nosotros, detalladas. Pero resulta que los católicos también tienen profecías para ellos que son muy detalladas. Y ahora tú te estás enterando. Tercer protocolo para los católicos, según la Virgen María, entre comillas. Oración continua. Los fieles deben arrodillarse ante un crucifijo. Ante un crucifijo. Ay, ay, ay. Niños, en fin, niños. Arrodillarse ante un crucifijo, rezar el Santo Rosario constantemente y pedir la misericordia de Dios. Y aquí viene esto con lo cual quiero terminar, hermanos, para que ustedes conozcan con la documentación pertinente y puedan verificar si estas cosas son o no son así. Yo los desafío a que investiguen. No me crean a mí. No se queden con lo que yo les estoy diciendo. Los estoy desafiando a que ustedes vayan y por sí mismos investiguen el centro que yo les acabo de tirar. Principales místicos asociados a la profecía. Te nombro una. Beata Ana María Taigi, 1768-1837. Contemporáneos de la hermana White. Ustedes no saben la cantidad de falsos profetas que fueron contemporáneos a los tiempos de la hermana White. Ya les voy a mencionar en alguna clase de estas todos los falsos profetas contemporáneos a Elena de White que surgieron en el mundo. Cuando Dios levantó un profeta en la iglesia adventista, Dios también hizo que en todas las otras iglesias y naciones y pueblos y culturas surjan falsos profetas. Beata Ana María Taigi, 1768-1837. Es la fuente original más famosa de esta profecía. Describió una oscuridad total que duraría 3 días y 3 noches, donde el aire estaría plagado de demonios y castigos. En definitiva, ¿qué es lo que veo yo, hermanos? Que las profecías católicas marianas satánicas son una imitación patética de las verdaderas profecías de Dios.
Te nombro otra. Santa Ana Catalina Emmerich, 1774-1824, monja agustina alemana que tuvo visiones sobre una noche horrorosa y un combate espiritual donde la iglesia parecía destruida antes de ser renovada. Una copia patética de lo que pasa en la plaga de tinieblas, que es la quinta plaga, que es la plaga de la oscuridad sobre el catolicismo romano. Pero la Biblia ya lo dijo primero, lo primerió al diablo. Y también la primerió a esta Santa Ana Catalina Emmerich. ¿Sí? ¿Y qué decía? Era una monja agustina alemana que tuvo visiones sobre una noche horrorosa y un combate espiritual donde la iglesia parecía destruida antes de ser renovada. Porque claro, en la sexta plaga aparece el falso Cristo y los católicos dicen Cristo ha venido, y no se dan cuenta que el falso Cristo que aparece en la sexta plaga. Para comenzar la guerra del Armagedón contra el remanente fiel, que es la iglesia adventista del séptimo día, que es el pueblo humilde y pobre que queda como remanente y que se encuentra descrito en el libro de Sofonías capítulo 3. Bien. Otra mística, Mary Julie Jaeni, 1850-1941. Mística y estigmatizada francesa. Ella detalló específicamente que los 3 días ocurrirían en días de la semana fijos, jueves, viernes y sábado, y reiteró la instrucción de las velas benditas. Otro místico, San Pío de Pietrelcina o Padre Pío. Aunque su vinculación es debatida por historiadores, en los círculos católicos se le atribuyen cartas tradicionales donde advierte a los fieles que mantengan sus ventanas cerradas y se preparen espiritualmente para este evento cósmico. Entonces, ¿a qué voy con esto? La postura de la Iglesia Católica. El magisterio de la Iglesia pide evitar el miedo y el sensacionalismo. Claro, mientras no se cumplen las profecías de ellos, evitemos el sensacionalismo. Pero si se cumplen, o sea, si sí se cumplen las profecías marianas, las abracemos porque significa que los católicos tenemos la verdad, dicen ellos. Así dicen ellos. El magisterio de la Iglesia pide evitar el miedo y el sensacionalismo. Teólogos católicos señalan en plataformas como Catholics Answers y portales de noticias eclesiales como Aletheia que los mensajes auténticos de la Virgen María nunca buscan infundir pánico, sino llamar a la conversión, los sacramentos y la oración diaria. O sea, conversión al catolicismo, conversión al papado, conversión a la bestia y al dragón que le dio su trono, su poder y grande autoridad. Entonces, te he nombrado que hasta las apariciones de las vírgenes, a los místicos y místicas católicas, están diciendo que va a haber blackouts, donde se bloqueará la luz del sol, la luz del día, la luz de la luna, la luz de las estrellas, la luz eléctrica creada por los hombres, de bombillas, de linternas, de antorchas, de todos, no se podrán encender. Abarca todo tipo de blackouts, todo tipo de blackouts. Y aunque dice que no hay que tener miedo, noten cómo todo lo que hace el diablo sí es para generar miedo porque él es destructor. Él no ha venido sino para destruir y matar. Él ha venido para
robar, destruir y matar. Él roba, él destruye y él mata. Y nosotros lo hemos visto con Biblia, con espíritu de profecía, con bibliografía adventista, con documentación pertinente, con datos, para que ustedes entiendan esto, hermanos. Así que yo los dejo con este estudio y les pido por favor que cada uno que haya escuchado este tema pueda entregarse a Jesús cada día, entregarse completamente, para que nosotros podamos reflejar el carácter de Jesús, pero tener conocimiento bíblico, y no que digamos que estamos convertidos a Jesús y que reflejamos el carácter de Jesús, pero interpretamos mal la Biblia porque somos monomaníacos. Tenemos que saber interpretar los diferentes tipos de profecías que hay en la Biblia. Y el verdadero estudioso sabe cómo se interpreta correctamente cada una de estas cosas. Entonces, hermanos, aquí hemos terminado básicamente el estudio acerca de los blackouts. Así que cualquier blackout que te venga, si tú estás preparado doctrinalmente, espiritualmente y moralmente, el resto de la preparación viene por sí sola. Pero ten comunión con Jesús y entiende que solamente hay un solo método de estudiar la Biblia, y es el método histórico-gramatical, que significa analizar el texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Y solamente con eso así estudiaron los pioneros de nuestra iglesia. Y así surgió la iglesia adventista. Y así se creó la poderosa doctrina adventista del séptimo día, no con métodos interpretativos, sino estudiando mucho el texto con oración, estudiando mucho el contexto con oración, estudiando mucho la comparación de texto con oración, hasta que finalmente se llegaba a entender lo que la Biblia quería decir. Pero hermano, recuerda que cada día tenemos que entregarnos a Jesús, porque así como nosotros los adventistas podemos explicar la Biblia de manera detallada, aunque sea rápido pero detallado, los católicos también tienen sus profecías perfectamente detalladas, nada más que satánicas e imperfectas. Entreguémonos a Jesús con todo nuestro corazón, porque Él es el centro de toda profecía. Y Él es una persona preciosa, divino-humana, que nos ama y quiere que nosotros seamos como Él, que reflejemos su carácter, para poder estar listos para recibir el sello de Dios y la lluvia tardía, para poder afrontar todo esto que se viene. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Padre querido, ayúdanos a poder entender este estudio sencillo y estos repasos sencillos que estamos haciendo acerca de todo lo que nos va a llevar a la ley dominical, a lo que nosotros interpretamos como la marca de la bestia. Querido Padre, quédate con nosotros y te pedimos por favor que tú tomes nuestros corazones, porque nosotros no podemos dártelo, y que tú nos des arrepentimiento, porque nosotros no podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Y haz que todos los días vayamos a ti y oremos a ti. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado en este estudio, y en las próximas clases que vamos a dar, yo estoy tratando de que no se hagan tan largas, pero resulta que mis alumnos que están acostumbrados a estudiar conmigo me dicen: Hugo, nosotros nos gusta que tú nos des el escrito está, porque a nosotros no nos gustan las elucubraciones ni los pensamientos de hombres, nos gusta que nos muestres dónde está escrito. En qué parte de la Biblia, en qué parte del espíritu de profecía, en qué parte de la bibliografía adventista, en qué parte de la documentación pertinente,
Entonces yo te doy los datos, tú tienes que buscarlos. Yo ya te tiré el centro, ya queda en ti que tú los busques. En la próxima clase vamos a ver el papel que tienen los extraterrestres, si Dios lo permite, y cómo se relaciona el espiritismo. Porque hasta ahora hemos visto todo lo que tiene que ver con la doctrina del domingo. O sea, el vino de Babilonia, que es la doctrina dominical. Pero hay que también ver la doctrina de Babilonia o el vino de Babilonia que tiene que ver con la doctrina de la inmortalidad del alma, que da acceso a todo tipo de espiritismo, a todo tipo de inmortalidad del alma, a todo tipo de reencarnación del alma, y etcétera, 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 y muchas cosas iguales, similares, mayores o menores. ¿Se entiende? Así que nos vemos próximamente en la próxima clase, y recuerden que tenemos que entregarnos a Jesús y tener comunión con Él, orando y estudiando la Biblia para que seamos capacitados para obedecer y servir. Que Dios los bendiga. Amén.